Vamos a seguir analizando algunas cosillas. ¿Cómo construimos nuestra personalidad? Ya habíamos dicho, a base de creencias, a base de pensamientos. ¿Cómo construimos los pensamientos? A base de conceptos. ¿Cómo construimos los conceptos? No los construimos, nos los enseñan. Desde pequeñitos, cuando vemos una cosa, nos enseñan qué es esa cosa. Y le ponemos un nombre y a partir de ese momento ponemos nombre a eso, y cuando en adelante veamos algo que se parezca a eso, le vamos a dar el mismo nombre. Dice una frase de Krishnamurti que a mí me encanta: cuando a un niño le enseñas que un pájaro se llama pájaro, el niño no volverá a ver el pájaro jamás. ¿Por qué dice esto Krishnamurti? Cuando un niño ve un pájaro, lo primero que va a observar, o lo segundo, lo que observa, va a observar su tamaño, va a observar sus alas, va a observar cómo vuela y se posa en la rama de un árbol, va a observar si hace algún ruido, si canta, cómo se comunica, va a observar el color de sus alas, la forma de sus patas, la forma del pico. Y todo eso lo observará, y a todo eso le van a decir que se llama pájaro, y a partir de ese momento ya no va a observar un pájaro. Cuando lo vea ya no se va a detener en todo lo que se detuvo en ese primer momento, sino que dirá: ah, mira, es un pájaro. Y ya está, ya ha dejado de observarlo, ya ha dejado de verlo como lo veía en un primer momento. Esto mismo nos sucede en las relaciones humanas. Cuando nos presentan a una persona, observamos a esa persona, su forma, nos gusta, qué sensaciones nos trae en ese momento, qué escucho, cuál es su tono de voz, cómo es su mirada, si me la fija o no me la fija, si hay un cierto feeling o no hay feeling conmigo. Y en un momento determinado nos van a decir el nombre de esa persona porque nos la están presentando. Se llama Mariluz, y esta chica pues resulta que nos ha producido un gran efecto en nosotros, y a partir de ese momento Mariluz va a suponer todo eso que me dijo en aquel momento, y lo que posteriormente a esa cita empiezo yo a pensar acerca de Mariluz y el mundo mental que yo me construya con Mariluz, y probablemente sea de la manera en la que me voy a enamorar de Mariluz, y a partir de ese momento pues me enamoro de esa persona que he conocido y con la que he construido un mundo mental acerca de ella. En adelante, cuando vea a Mariluz, siempre veré eso, lo que vi el primer momento, y en adelante, aunque Mariluz va a evolucionar y seguramente va a cambiar, y cuando la evolución de Mariluz sea diferente a la idea, al mundo mental que yo me he hecho con Mariluz, pues se va a producir un choque, ¿no? Al punto de que, bueno, pues seguramente si me enamoré de esa Mariluz y ahora lo que veo, aunque llamo Mariluz, pero ya no es Mariluz, estoy identificando a esa persona como que ya no es Mariluz, o que ha pasado, ya no es la persona que yo conocí, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo a través de las palabras y de construir los pensamientos con palabras es construirnos un mundo mental nuestro, que es exclusivamente nuestro. Esa misma experiencia, esa misma persona que la conozca a otra persona y que le va a producir otras sensaciones completamente diferentes o similares, o medio similares, medio diferentes de las sensaciones que me produjo a mí, para esa persona Mariluz va a ser otra persona, va a tener otro significado que es muy diferente del mío. Y esto pues nos pasa con todas las cosas de la vida. Vemos un acontecimiento y le damos un significado, vemos una persona y le damos un significado, vemos una situación y le damos un significado, y el significado que le damos cada uno de nosotros va a ser muy diferente. Y de hecho, como cada uno nos vamos a creer nuestros pensamientos y los significados que damos a las cosas, y vamos a decir frases como: es que esto es así, es que Mariluz es así, pues entonces estamos constriñendo evidentemente a las personas, las situaciones y las cosas a una única palabra, las estamos haciendo muy pequeñito.
Y cuando veo esto muy pequeñito, pues no dejo la posibilidad de que eso sea más grande, que sea más amplio, ¿no? Y bueno, pues vivimos en base a eso. Y sí, es cierto que el uso de las palabras tiene un indudable valor, indudable valor práctico, pero también tiene una sombra oscura en lo que supone reducir, limitar, separar, dividir, analizar. Eso es un aspecto del lenguaje que limita, y que además es una de las cosas que en las experiencias de separación es fundamental, porque en la medida en que mi mundo mental, construido a base de todas mis experiencias, de las personas, de las cosas, que le he dado un significado en mí y que en ti va a ser absolutamente diferente, pues blanco y en botella nos vamos a enfrentar. Y cuando hablemos de la misma persona, pues de una persona vamos a hablar de manera diferente, y cuando hablemos de determinada situación lo vamos a hacer de forma diferente. Pongamos, por ejemplo, un ejemplo además muy de estos días con la guerra de Gaza. En la guerra de Gaza, lo que se está produciendo allí pues tiene dos bandos contendientes, eso está claro, y tiene sus partidarios, sus detractores, los que forman parte de los contendientes y los que se posicionan a favor de uno u otro de los contendientes, y hay un quinto participante que es el que no se posiciona. Uno de los contendientes hace un auténtico desastre, una auténtica masacre, por decirlo de alguna manera, en un momento determinado, y los que forman parte del bloque golpeado se echarán las manos a la cabeza, y los que forman parte del golpe de los que golpean pues se alegrarán porque están consiguiendo una victoria sobre sus enemigos, porque en una guerra no hay que olvidar que hay enemigos y que hay muertes, porque parece que a veces cuando se hablan de las guerras y dices que se han matado, sí, claro, es que en la guerra la gente se muere. Y bueno, pues entonces tendremos pues eso, los partidarios de los que se alzan las manos gritando, manifestándose porque qué barbaridad y tal, y los del otro lado que lo ven de forma absolutamente distinta, que se alegrarán de las victorias de su equipo, y lamentarán, sí, pues que haya habido muertes, pero entenderán que las muertes son normales en una guerra, no le darán tanta importancia, porque ellos no han sido los muertos, obviamente. Y luego tener los partidarios de uno y de otro, que lo verán también de forma diferente. Los que se dirán que qué barbaridad, qué criminales son los que acaban de atacar, y los que están en el otro lado que dirán, no, pues es normal que hayan atacado porque tienen unos objetivos. Pensemos, por ejemplo, en el día de hoy, que han liberado una serie de rehenes, pues cómo pueden verlo las familias de esos, concretamente 4 rehenes liberados, y cómo pueden verlo las familias de los soldados muertos en el otro lado, que han sido objeto o que han sido con efecto de la liberación de los 4 rehenes. La visión sea completamente distinta, ¿no? Los acontecimientos de una guerra pues producen dolor, eso ¿quién lo va a negar? El hecho de que produzcan más sufrimiento, ¿no? Pues va a ser diferente. La interpretación que hacemos de la situación va a ser diferente, y por tanto podemos decir que tenemos un acontecimiento, un hecho, que va a ser interpretado de forma diferente. Es decir, puedo decir que lo que veo no es cierto, lo que veo es una interpretación que hago de un acontecimiento. Le puedo dar diferentes significados. Puedo observar pues sencillamente una batalla, una guerra, y también puedo observar que eso es un acontecimiento que no podía producirse de otra manera, que se está dando así, que está produciendo una serie de situaciones, y que bueno, como mi criterio sobre la muerte, la vida y la muerte, pues puede ser más positivo, como decíamos en el primer vídeo, le daré mayor o menor importancia al asunto. Decía el Buda Gautama, el mundo está lleno de sufrimiento y la raíz del sufrimiento es el apego a las cosas.
La felicidad consiste precisamente en dejar caer el apego a todo cuanto nos rodea. Dice también, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Veamos otra interesante situación que nos vamos a encontrar en la experiencia, por ejemplo, de un accidente. Un accidente en el que, esta es una historia real, que pude vivir porque uno de los que formaban parte de aquello, pues formaban parte de mi experiencia de aquellos días. Ella se llamaba Isabel, él se llama Pedro, una pareja maravillosa con la cual pues tuvimos la oportunidad de compartir un viaje por la Sierra de Almería. En un día de diciembre muy cercano a la Nochebuena, un 20 y pocos de diciembre, Isabel salía de su casa, iba a trabajar a su tienda gourmet. Es de pronto golpeada por un coche a una velocidad inusitada. El coche se topa, se estampa contra el lado de la conductora de Isabel y la mata en el acto. Y él también muere en el acto. Casualmente también en el coche del hombre que mató, que se dio con Isabel, con el coche de Isabel, iban dos niñas que afortunadamente y yendo sin cinturón, pues estuvieron en la UCI, pero las dos al final salvaron su vida. No tenían que morir aquel día. Solo Isabel y solo el hombre, cuyo nombre no sé, que en la casa del hombre había habido una tremenda y una fuerte discusión entre él y su mujer, y él, a modo de castigo hacia la mujer, pues se llevó a las hijas, las metió en el coche de cualquier manera, como digo, no iban con cinturón de seguridad, y él arrancó a una velocidad inusitada, inapropiada, si conocierais la zona, pues absurda, y bueno, y al encontrarse justo al salir del camino por el que iba con la carretera, pues pasaba por allí Isabel y dio a Isabel y la mató, y él se mató. Entonces, pues Pedro, el marido de Isabel, en los días siguientes me relataba el acontecimiento y escribía en redes sociales un texto muy emotivo hablando de por qué había tenido que suceder eso, por qué ese hombre, por qué esas cosas tienen que suceder así. Había muchos porqués y no había ninguna respuesta. Sencillamente decía, esto no tenía por qué haber pasado. Y este no tenía por qué haber pasado, pues es aferrarte a la idea de que no quieres que pase lo que está pasando en ese momento. Es lo mismo que en la guerra, el que no quiere que pase, sin embargo está pasando, y que se rebela contra lo que está sucediendo, pues aquí Pedro le sucedió prácticamente lo mismo. No quería que aquello sucediera, pero sucedió. Le produjo un infinito dolor que le tuvo mucho tiempo postrado, y no hacía más que preguntarse y cosas, y preguntarse, y no se daba cuenta de que bueno, uno puede pensar 20.000 cosas acerca de lo que sucede, pero hay una cosa que es única y objetiva, y esto es fundamental a la hora de querer buscar la salida del sufrimiento. Las cosas son como son en el momento que son, y no hay otra manera en la que pudieran ser. Solo son como son. Es decir, y lo que fue como fue, y lo que será mañana será como sea mañana, y solo será de una manera, que es en la que sea, no en la que yo imagine, y el pasado no puedo cambiarlo porque yo piense que pudiera haber hecho tal cosa o cual otra. Pasó como pasó, fue como fue, y el punto de partida para aceptar lo que pasó, bueno, malo, regular, es el aceptar que fue así, el que no puede ser de otra manera. Entonces es importante que nos demos cuenta de esto, que las cosas son como son, que interpretamos las cosas en base a nuestras creencias, y que la salida del sufrimiento va a depender mucho de esa aceptación de la realidad tal y como es, y también del qué hago con las interpretaciones, qué hago con mis pensamientos, qué creencias tengo
y qué creencias estoy proyectando en ese momento o estoy haciendo que en ese momento me estén produciendo el sufrimiento que tengo. El dolor siempre va a existir, el dolor es, el sufrimiento, como dijo Buda, es opcional, y ojalá pues a través de estos pequeños vídeos pues podamos ir descubriendo que aquello que esta cosa que nos esté pasando en este momento y que nos produce sufrimiento, pues puedo tener la capacidad de salir de ello y encontrar paz en medio del dolor, que es lo importante. Y bueno, no quiero terminar este vídeo sin pedirte que si te gusta este vídeo pues te suscribas, que actives la campanita, que le des likes, en fin, esas cosas que te dicen en todos los vídeos, y que bueno, pues el objetivo que tienes es que YouTube solo muestre a más personas y que pueda haber más personas que se puedan beneficiar de lo que aquí se pueda decir, que será importante seguro para algunos. Entonces, si te gusta, pues le das like, y si te gusta todavía más, pues oye, pues suscríbete y así estarás, y activa la campanita, y así pues YouTube te avisará cuando edite, cuando publique un vídeo más. Bueno, hasta el próximo. Chao, chao.